A ver, si pensamos en un átomo, seguro que lo primero que se nos viene a la cabeza es esa imagen de un sistema solar en miniatura, ¿verdad? Con el núcleo en el centro y los electrones dando vueltas en órbitas perfectas. Pero, ¿y si esa imagen, aunque sea muy útil para empezar, en realidad no es correcta? Pues vamos a sumergirnos en el mundo cuántico para descubrir cuál es la auténtica dirección de un electrón. Para empezar, vamos a romper con esa idea tan familiar. Este modelo, el planetario, es el que casi todos hemos visto alguna vez. El problema es que, según las leyes de la física de toda la vida, un electrón girando así perdería energía sin parar, y quizás acabaría en espiral contra el núcleo. Pero claro, sabemos que los átomos son estables, así que algo en esta imagen tiene que estar mal. Y aquí está la pregunta del millón. Si no es una órbita, ¿entonces qué es? ¿Dónde está un electrón en realidad? Para poder responder a esto, tenemos que dejar atrás la física clásica y adentrarnos en un universo de probabilidades y de ondas. La respuesta nos la dio Erwin Schrödinger allá por 1926. Y ojo, no hace falta que nos metamos en las matemáticas complejas que hay detrás. Lo importante, lo esencial, es esto. Su ecuación no trata al electrón como una bolita en una trayectoria, sino como una onda. Y las soluciones de esa ecuación nos lo cuentan todo. Cada una de esas soluciones que obtenemos de la ecuación de Schrödinger se llama función de onda y la representamos con la letra griega psi. Esta función matemática es literalmente el pilar sobre el que se construye toda nuestra comprensión moderna del átomo. Vamos a pensarlo de esta manera. Imaginemos que la función de onda es como la dirección postal completa y única de un electrón dentro de su átomo. Ahí está toda la información que necesitamos sobre su energía y sobre cómo se comporta en el espacio. Pero esta dirección cuántica no es solo una cosa, no. Está formada por 4 partes, 4 identificadores que llamamos números cuánticos, y juntos definen de manera única e inconfundible a un electrón. Vamos a verlos uno por uno. Vale, pues los dos primeros números cuánticos nos dan la información más general. Serían como el país y la ciudad de nuestra dirección. Definen las características más importantes del espacio que ocupa el electrón. Por un lado, tenemos el número cuántico principal, que llamamos n. Este nos dice el nivel de energía y, por tanto, el tamaño del orbital. Es fácil, a mayor n, más energía y más grande. Y luego está el número azimutal, L, que es el que determina la forma, la geometría específica de esa región del espacio. Y esto, claro, sigue unas reglas muy concretas. N puede ser cualquier número entero positivo, 1, 2, 3 y así. En cambio, L depende de n. Solo puede valer desde 0 hasta, como mucho, n-1. Y para no liarnos a cada valor de L, le asignamos una letra. Si L es 0, es un orbital S. Si es 1, es un P. Si es 2, un D. Y así sigue la lista. Y aquí podemos ver qué significan esas letras. Un orbital S es una esfera, simple. Un orbital P, en cambio, tiene esta forma con 2 lóbulos, como una pesa de gimnasio. Y ya los orbitales D tienen geometrías mucho más elaboradas. Y ojo, que estas formas no son al azar, son el resultado directo de las matemáticas de la ecuación. Perfecto. Ya tenemos la energía, el tamaño y la forma. O sea, ya tenemos el país y la ciudad. Ahora necesitamos concretar un poco más. Nos falta la calle y el número de portal. Y para eso están los dos últimos números cuánticos. El número cuántico magnético m sub L nos dice cómo se orienta esa forma que ya teníamos en el espacio tridimensional. Y por último, el número cuántico de spin, m sub S, que es un poco diferente. Este no describe el orbital, sino una propiedad que es solo del electrón. A ver, para que quede más claro, pensemos en un orbital P, donde L vale 1. Pues bien, el número magnético m sub L puede tener 3 valores, -1, 0 o +1. ¿Y qué significa esto? Pues que hay 3 orientaciones posibles para esa forma de pesa, una alineada con el eje X, otra con el eje Y y la tercera con el eje Z. Y llegamos al spin. Bueno, el spin es una de esas cosas que son puramente cuánticas. No tiene un equivalente en nuestro mundo. Es como si el electrón tuviera un giro propio que solo puede ir en un sentido o en el contrario. Por eso, solo hay 2 valores, +1/2 y -1/2. Un dato curioso, este número no sale de la ecuación original de Schrödinger, sino de la versión que hizo Paul Dirac para que fuera compatible con la relatividad. Vale, hemos visto los 4 números cuánticos, pero todo esto nos lleva de vuelta a la pregunta del principio. Con toda esta información en la mano, ¿qué es exactamente un orbital atómico? ¿Qué estamos viendo? Y aquí es donde la mecánica cuántica se pone de verdad interesante y un poco extraña. Resulta que la propia función de onda, esa psi, esa solución matemática que tanto nos ha costado encontrar, no representa nada que podamos tocar o medir directamente, no tiene un significado físico real.
Entonces, ¿para qué nos sirve? Si la función de onda en sí misma no significa nada físicamente, ¿cómo la usamos para saber algo del electrón? Bueno, pues el truco no está en la función, sino en su cuadrado. La genialidad la tuvo Max Born. Lo que hoy llamamos la interpretación de Born dice que si cogemos la función de onda en un punto del espacio y la elevamos al cuadrado, el número que obtenemos es la densidad de probabilidad de encontrar al electrón justo en ese punto. Ojo, no nos dice el electrón está aquí, sino es muy probable que esté por aquí. Y esta es la idea clave, la que lo cambia todo. Un orbital no es un camino, no es una órbita. Es un mapa de probabilidad. Esas formas que hemos visto, las esferas, los lóbulos, no son carreteras por las que viaja el electrón. Son las fronteras de una región del espacio donde tenemos un 90 o un 95% de posibilidades de encontrarlo. Es, en esencia, una nube de probabilidad. Así que, en lugar de ese puntito dando vueltas, la imagen real del orbital más simple del hidrógeno, el 1s, es esta de aquí. Una nube difusa con forma de esfera que es mucho más densa en el centro, cerca del núcleo, y que se va desvaneciendo poco a poco a medida que nos alejamos. A modo de resumen, aquí la tenemos, la dirección cuántica completa. El número n es el país, nos da el tamaño y la energía. L es la ciudad, que define la forma. M sub L es la calle, que nos dice la orientación. Y M sub S es el número de la casa, una propiedad única del que vive ahí, el electrón. Si lo queremos decir de forma un poco más técnica, un orbital atómico es una función de onda que viene definida por los tres primeros números cuánticos, n, l y m sub l. Y gracias a una regla llamada principio de exclusión de Pauli, sabemos que en cada uno de estos orbitales caben como máximo 2 electrones. Y eso sí, tienen que tener espines opuestos. Y un último apunte sobre el átomo de hidrógeno, que es el más simple. En su caso, la energía de un orbital solo depende del número n. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, por ejemplo, los orbitales 2s y 2p, aunque tienen formas totalmente distintas, tienen exactamente la misma energía. En química a esto se le llama orbitales degenerados. Y para terminar, una reflexión. Parece increíble, ¿verdad? Cómo este conjunto de 4 reglas, que a primera vista pueden parecer abstractas, son en realidad el fundamento de todo. Definen cómo se organizan los electrones en los átomos y eso, a su vez, determina las propiedades de cada elemento y cómo se unen para formar todo lo que nos rodea. Toda la increíble complejidad de la química nace, en el fondo, de esta simple dirección cuántica.